Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. Transacción exitosa. Inserte tarjeta. El podcast donde la economía cuenta. Incoming transaction. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Muchas veces durante la pandemia escuchamos que las mujeres que gobernaban, las mujeres líderes de algunos países, y recuerdo que se mencionaba Nueva Zelanda en aquel momento, eran mejores gobernantes en el sentido de las políticas públicas que implementaban, que tenían más empatía y que esa mayor empatía repercutía en un gobierno diferente que tenía resultados diferentes. Y esas notas quizás estuvieron circulando muchísimo durante la pandemia y un poco después de la pandemia, que la gestión de las mujeres que habían sido líderes en sus regiones o en sus países, en sus estados, había sido distinta a la gestión, no solo sido distinta, había sido mejor que la gestión de sus pares hombres. Y bueno, pues en el IMCO dijimos, ¿sí será cierto esto? Vamos a averiguar si esto que se dice se nota en las políticas públicas que se han implementado en México por las mujeres que han sido gobernadoras y si esto ha tenido resultados distintos. Es decir, hay una diferencia entre cuando gobierna un hombre a cuando gobierna una mujer, y me parece fundamental la discusión, sobre todo pues en este momento que tendremos la primera mujer presidenta, pues bueno, en 200 años. Así que pues nos dimos a la tarea, más bien Fernanda García se dio a la tarea de analizar qué sucedía si el gobierno de mujeres era distinto, tenía distintos resultados a los que tenían los gobiernos de los hombres. Y pues por eso está Fernanda García aquí con nosotros hoy en Peras y Manzanas. Fernanda García es la directora de Sociedad Incluyente del IMCO y por supuesto que ve temas relacionados con género, participación económica de las mujeres, educación, talento y todo lo que tenga que ver con una mejor sociedad. Fernanda, bienvenida a Peras y Manzanas una vez más. Valeria, muchísimas gracias no solamente por la invitación a hablar de este estudio, sino también por impulsarnos desde el IMCO a hacerlo. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo esto el año pasado, me acuerdo cuando platicábamos y que empezamos a pensar, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Por qué? Porque se venía un cambio enorme que ahora ya lo vemos plasmado, como lo decías, en una mujer que va a ocupar la presidencia y 4 mujeres que se suman al tablero de las gubernaturas, y que a finales de este año 13 mujeres van a estar al frente de las entidades federativas. Por supuesto, sobra decir que es algo histórico por el cual está atravesando México. Ahora, cuéntanos, Fernanda, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el estudio que hicieron? Haz de cuenta que me estás explicando de forma muy sencilla, casi que con peras y manzanas, la metodología. ¿Qué hicieron en tu equipo para entender si hay diferencias en la forma de gobernar? Sí, bueno, me gustaría empezar con hacer una diferencia que creo que puede ayudar a ir entendiendo esta metodología. Lo primero es, no nos enfocamos en la parte de los estilos de liderazgo, si las mujeres son más empáticas o si son mejores administradoras, eso es punto y aparte, no nos enfocamos en eso, más bien nos enfocamos en los resultados del gobierno. Esto lo hicimos desde un enfoque de competitividad, lo hicimos utilizando 72 variables que miden desde seguridad, medio ambiente, inversión, infraestructura, por supuesto también educación y tema de participación de mujer en la economía. ¿Por qué lo hicimos así? Para ir también rompiendo los propios sesgos en las investigaciones donde pues decimos, las mujeres solo hacen cosas de mujeres. Y dijimos, tomemos un espectro mucho más completo para analizar las diferencias. Y ya que tomamos esas variables que salen del índice de competitividad estatal, que es un producto muy importante dentro del IMCO también,
tomamos un periodo que es el que tenemos por este índice, que es de 18 años. Va del 2005 al 2022. A ver, pero espérame, Fer, entonces no tomaron los estilos de liderazgo. Y esto es muy importante porque recuerdo justo en estos estudios que comentaba al principio de la conversación, que eso se decía, como las mujeres son más X, Y, Z, entonces tienen resultados X, Y, Z. Como las mujeres son más empáticas, entonces hacen estas cosas que derivan en resultados distintos. Y nosotros, o bueno, ustedes desde tu área, pues no se enfocaron en esos estilos de liderazgo ni tampoco en esa causalidad. Es decir, no vieron, mira, como las mujeres son más así o asá, entonces tienen estos resultados. Únicamente vieron los resultados para no tener el sesgo propio de, pues las mujeres son más de este estilo o de este otro estilo. Así que nada más se enfocaron en resultados y entonces ahora sí cuéntanos qué más hicieron. Así es, y entonces pues teníamos toda esta base de información con los 72 indicadores para las 32 entidades para 18 años, y esto lo dividimos entre... O sea, es poquito, ¿verdad? Lo dividimos entre hombres y mujeres. ¿No? Entonces, en realidad, digamos que la unidad que estamos analizando es el tiempo que gobiernan hombres y mujeres a nivel estatal. Esto también es importante, ¿por qué? Porque no podemos decir, por ejemplo, voy a poner la Ciudad de México, que ha tenido mujer al frente de la jefatura de gobierno, ¿cómo se ve la Ciudad de México? O sea, no es un resultado que se pueda personificar o aterrizar a la gestión particular de una gobernadora, sino más bien... O sea, de una gobernadora con nombre y apellido. A lo que Exacto. te refieres es solo vieron si era mujer o si era hombre y vieron los resultados de esa gestión. Exacto. Y después de que teníamos esta base segmentada entre hombres y mujeres, pudimos hacer algo que se llama pruebas de densidad. Eso lo que te permite es una distribución en una gráfica de cómo se comporta cada uno de los indicadores en el tiempo. Y imagínense tal cual una gráfica que se ve pintada de gris para los hombres y de mujeres en morado, y eso nos permitía contrastar si había diferencias o no entre hombres y mujeres. De ahí identificamos que la mayoría de los indicadores se comporta igual entre hombres y mujeres, es decir, 62 variables no tienen diferencia entre hombres y mujeres. Eso fue el primer resultado y creo que es importante mencionarlo de una vez porque no nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué quiere decir que no había diferencia? O sea, no vimos o no vieron ninguna diferencia entre pues, gobiernos que han sido llevados por hombres o gobiernos que han sido llevados por mujeres. ¿En cuántas variables? En 62. 62, y estas variables están relacionadas con temas como inversión, educación, seguridad. O sea, variables hay de todo tipo porque son las variables, o más bien de todos los temas, porque son las variables que están contenidas en los índices de competitividad del INCO. Sí, precisamente. Entonces, digamos que eso fue el primer paso. El segundo paso es, bueno, de las 10 variables que sí tenían estas diferencias notables por género, que pues justo voy a seguir ahondando, pero de manera resumida son grado de escolaridad, ingresos propios, población ocupada, informalidad laboral y demás. Y en esas sí vimos que las gráficas se comportaban distintas para los periodos que fueron gobernados por hombres en comparación con los que fueron gobernados por mujeres. Y para eso, el siguiente paso fue hacer una agrupación entre estas 10 variables, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que hay variables que pueden explicar el mismo fenómeno, pero de manera distinta. Entonces, las agrupamos en 3 grupos. Estos grupos son variables que miden temas que tienen que ver con ingreso de la población y del mismo estado. Ahí, por ejemplo, pueden encontrar escolaridad, cuántas personas tienen educación superior, cuáles son los ingresos propios del estado. Ese es grupo 1. Grupo 2 es calidad de vida. Ahí medimos, por ejemplo, el personal médico o de enfermería, la participación ciudadana, la informalidad laboral
Y en el grupo 3 están variables que tienen que ver con mujer en la economía, como cuántas mujeres tienen un empleo remunerado o la brecha de ingresos por género, ¿no? Y entonces en estos 3 grupos era mucho más claro poder ver estas diferencias que, ¿no? Si había o no estas diferencias. Y lo que vimos es que en este segundo ejercicio de profundizar y ver si realmente hay estas diferencias, solamente en el primer grupo de ingresos hay evidencia significativa, ¿no? Se aplican pruebas estadísticas y vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Eso no termina ahí. ¿Por qué? Porque el siguiente y último paso, pues, fue medir si realmente estas diferencias es mucho o poquito, ¿no? Y creo que podemos hablar eso más adelante. Es decir, puede haber una diferencia donde hay un punto porcentual de diferencia o medio año de diferencia cuando hay hombres o cuando hay mujeres. ¿Eso es mucho o es poquito? Desde el IMCO determinamos que para nuestros resultados la magnitud no es suficiente para poder decir que las mujeres y los hombres gobiernan de manera distinta. Y mucho menos, creo que ya me estoy adelantando, que el género es un factor causal, ¿no? Es decir, que determina la forma que gobiernan las mujeres en comparación con los hombres. Entonces, como podrás ver, Valeria, fueron varios pasos metodológicos. Fue algo bastante complejo de hacer también porque, pues como lo decía, no han habido muchas gobernadoras en el país. En el estudio contemplamos a 12 en este periodo de tiempo. Entonces, realmente la participación de mujeres aún es limitada y la información, por lo tanto, también lo es. Entonces, bueno, con todos estos retos logramos hacer esta metodología y fuimos agregando más pruebas para robustecer nuestros resultados. A ver, entonces esa es la parte metodológica, pero ya me estás anticipando los resultados. Y los resultados es que, pues así como diferencias muy significativas no hay, y mucho menos podemos hablar de una relación de causalidad. Es decir, cuando hay alguna diferencia un poco mayor, esto se debe a que es mujer o que es hombre. ¿Estoy entendiendo bien el resultado, Fernanda? Así es. Hasta el momento lo que encontramos es que no hay diferencias significativas en los estados que tuvieron gobernadoras en estos años y, bueno, más bien esto a pesar de que la tendencia o hay ciertas señales que muestran que estados tienen ciertos niveles mayores, por ejemplo, en el caso de mujeres en niveles de educación o participación laboral, pero eso no es suficiente para determinar que las mujeres gobiernan de manera distinta. Y no por ser mujer, las mujeres van a tener ciertos resultados. Y creo que eso es muy importante en el contexto en el que estamos viviendo, porque al llegar muchas mujeres por primera vez a muchos puestos, se pone una presión adicional de por qué es mujer va a hacer las cosas de cierta manera, o tenemos ciertas expectativas de que por ser mujer va a tener la agenda de género, o va a reducir la violencia contra las mujeres, o va a aprobar los derechos reproductivos de las mujeres, que pues, o va a tener mayor educación o va a reducir la informalidad, claro. O sea, ni siquiera variables que son más típicas en cualquier métrica macroeconómica, ¿no? Claro, y creo que eso fue como el punto de partida de este estudio, de decir, ¿cómo rompemos con estas ideas que nos vamos haciendo en el tiempo? Y la respuesta es con información, con evidencia, y por eso hicimos este estudio de decir, pues, a las mujeres se les va a evaluar en estas gestiones y que no sea una doble o triple evaluación solamente por ser mujeres, sino porque realmente son mujeres que llegaron a esos puestos y que se evalúe su gestión en sí misma. Ahora, dime una cosa, Fer, ¿te sorprendió algo? ¿Tú esperabas? ¿Qué esperabas? Porque cuando uno empieza a hacer estudios siempre hay cierta expectativa, ¿no? Incluso cuando formulas tus hipótesis, yo quiero ver si esto pasa. ¿Qué esperabas que sucediera o qué te sorprendió al tener los resultados del estudio? Es una gran pregunta porque
justamente en el proceso te vas dando cuenta de los propios sesgos que tienes como investigadora o como investigador al hacer un proyecto, ¿no? Y sin duda, yo al principio esperaba que iba a haber diferencias. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que vivimos las mujeres, pero también que se ha estudiado bastante, y es que las mujeres viven cosas diferentes a los hombres, y principalmente lo podemos ver en la agenda o en los temas de cuidados. Las mujeres en este país son las principales cuidadoras. Y entonces, en ese sentido, yo decía, pues bueno, sí, las mujeres, como viven cosas diferentes a la hora de estar en un cargo público, pues trasladan esa experiencia para hacer otro tipo de políticas. Y seguramente quien me está escuchando va a decir, Fernanda, no, porque cada mujer es diferente y no por ser mujer va a tener ciertas agendas. Y es verdad, yo creo que a nivel individual, pues los casos son distintos y no por ser mujer vas a tener cierta agenda, pero de manera agregada creo que la cosa se podría ver distinta. Y pues sí fue una sorpresa ver, porque los resultados fueron totalmente en el otro sentido de decir, no hay estas diferencias, y más bien me ha hecho reflexionar con toda la literatura y todos los estudios que están allá afuera, que precisamente hablan de que a mayor representación política de mujeres se relaciona con gasto social, con políticas más incluyentes, con los derechos de las mujeres, con gastar en educación, ¿no? Porque las mujeres viven cosas diferentes. Y creo que una última reflexión en ese sentido es que todos estos estudios que se han puesto allá afuera, que tienen estos resultados, donde sí se ve una diferencia cuando hay más mujeres en la política, son en los congresos. Y eso me ha hecho entender que los congresos tienen dinámicas muy distintas a lo que es una gubernatura. En los congresos ya llevan muchos más años, en el caso de México, que sí hay un estudio importante al respecto, llevan mucho más tiempo con paridad. Y entonces, pues las dinámicas no solamente no son tan recientes como en las gubernaturas, pero eso es uno. Y lo segundo es, no es una mujer sola al frente de una entidad, sino son varias mujeres que de manera colectiva han ido haciendo cambios, porque no es lo mismo que una mujer esté sola en el Congreso a que sea la mitad del Congreso quienes sean mujeres, como pasa lo mismo en las empresas y en los consejos, que es otra cosa que hemos analizado. No es lo mismo que haya una mujer consejera a que haya 3 o que haya 4, 5 o más mujeres. Entonces, esto solamente soy yo haciendo mis reflexiones, entonces creo que sin duda nos falta estudiarlo más, pero como unas primeras reacciones. Como una primera aproximación está muy interesante. Sí, totalmente. Entonces creo que son dinámicas diferentes, aunque las dos sean cargos de elección popular. Pues Fernanda, me parece muy interesante lo que hicieron, me parece muy interesante el resultado, sobre todo pues justo cuando va a empezar una administración a nivel federal, una presidencia de una mujer a la que por supuesto se le van a exigir no solo lo típico que se le podría exigir a cualquier presidente del país, sino también se le van a exigir más resultados, mejores resultados, una agenda de género. Ahora sí que va a tener que cumplir con todas las expectativas que vienen acompañando eso. Fernanda, muchísimas gracias por estar conmigo en Peras y Manzanas. Muchas gracias a ti, Valeria. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.